Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la mesa número 2 del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación. Esta mesa lleva por título Arte y Antropología, Procesos de Investigación y Nuevos Modos de Circulación. En esta sesión tendremos las presentaciones de 3 investigadoras del Grupo de Investigación en Antropología Visual, y vamos a reflexionar en torno a la relación entre antropología y arte y algunas formas en las que este encuentro entre prácticas artísticas y antropología ha dado tanto temas de investigación como otras formas de Sí pudo, no sé presentación de la qué pasó ahí, ¿no? información Ahí puede entrar, por favor. y otras maneras de producir conocimiento, ¿sí? Vamos a tener las 3 presentaciones. Empezamos con la presentación de Paula Tafur, que es licenciada en Antropología y candidata a magíster en Antropología Visual por la Universidad Católica, miembro de los grupos de investigación en Antropología Visual y el grupo, el GA también. Actualmente se desempeña como predocente de la especialidad de Antropología y como investigadora en temas vinculados a género, arte y pueblos indígenas amazónicos. Luego tendremos la presentación de Paula Vela, que es artista visual y cineasta. Es egresada de la especialidad de grabado en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Antropología Visual en esta misma universidad. Paula además es directora del mediometraje Rutinas y su línea de investigación abarca temas como el hábitus, metrajes encontrados, imágenes en movimiento, etc. Se encuentra además estudiando un doctorado en el programa de Ciencia, Tecnología y Arte en la Escuela de Arte de la Universidad Católica Portuguesa en Portugal. También un grupo de investigación en antropología amazónica, por cierto. Y finalmente, la última persona en presentar seré yo. Soy magíster en antropología visual, miembro del grupo de investigación y docente en la Facultad de Ciencia y Arte de la Comunicación. Vamos entonces a tener, les explico un poco la dinámica de la presentación de hoy. Vamos a tener nuestras 3 ponencias y cada una deberá durar 15 minutos como máximo. Yo voy a ir contando el tiempo y voy a ir avisando también en la forma en la que el tiempo conforme se vaya acabando. Y al finalizar haremos una ronda de preguntas con las personas que están asistiendo a la presentación. Eh, por un tema de orden, lo mejor será que ustedes puedan escribir las preguntas en el chat, de tal manera que yo después como moderador, ya que voy a fungir en este caso un doble rol, tanto de ponente como moderador, luego pueda yo transmitirle a las ponentes las preguntas que ustedes hagan, de tal manera que tengamos así una conversación hasta que acabe la hora, ¿no? Que son, la mesa está programada para durar hasta las 8 de la noche, por cierto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la presentación de Paula. Hola, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Mm, ya, listo. Bueno, por lo que les voy a presentar hoy día son algunos alcances de la investigación que estoy haciendo para mi tesis de la maestría en antropología visual. Y bueno, voy a comenzar con esta fotografía, ¿ya? Entonces, quiero comenzar a contarles a través de esta imagen, ¿no? Recuerdo que ese día Sonia, Kemi, su hija y yo nos reunimos en su casa en Barrar. A diferencia de otros días, ese día llegué muy temprano, como a las 8:30 de la mañana, y me fui a eso de las 6 de la tarde. Todo el día estuvimos ahí, todo el día ellos estuvieron trabajando. Cuando llegué, Ken y Sonia habían comenzado a fabricar las cerámicas. Sonia tiene 37 años, es madre de 4 hijos, 3 hombres, y su ultimita, la Winsha, como ahí le dicen, es una mujer. Ella es indígena quichualamista y junto a sus hijos y su hija viven en una casa en la comunidad nativa del Huaycu, en la ciudad de Lamas, en la provincia del mismo nombre, en San Martín. Bueno, Kemi tiene 6 años, la ultimita, la hija de Sonia, y recientemente ha comenzado a tratar de armar cerámicas ella solita. Desde que nació, incluso antes cuando estaba debajo del vientre de su madre, Kemi ya estaba cerca de la greda. La greda es la arcilla, ¿ya? Solo que en bloques cuando recién es extraída. Y bueno, y dentro y fuera del cuerpo de Sonia,
Kemi acompañaba a su madre mientras iba creciendo, ¿no? Acompañaba justamente a esta mujer que se dedica a la alfarería desde hace más de 20 años. En la foto, como ustedes pueden ver, no sé si estoy obstruyendo la imagen, bueno, en la foto, como ustedes pueden ver, se ven las bases de unos cuerpos de arcilla en proceso de hacer tiestos. Ahora son solo una base ovalada, ensamblada a unos rollos de arcilla que se ubican uno por encima de otro, como tratando de dar soporte y elevar esa base a una forma que le permita crecer. Esto es lo que Kemi había estado haciendo durante esa mañana. Y en la foto, siendo ya alrededor de las 5 de la tarde, se ve parte del cuerpo de Sonia sentada sobre el suelo con las piernas cruzadas, corrigiendo y terminando de hacer las piezas que su hija había comenzado. Mientras yo le tomaba la foto, Sonia me contaba que ella hace las cerámicas con gusto. Para ella, la greda es su estudio, su arte y su profesión, y por eso se dedica con tranquilidad a trabajar todos los días, y a través de este quehacer apoyar a mantener a su familia. También me comentaba que no se cansa al terminar de hacer las piezas que su hija ha comenzado, porque ella ve cómo se ha ido interesando solita y no quiere mezquinar ese gusto que ha ido adquiriendo y demostrando. A pesar de ser un esfuerzo adicional en su ajetreada rutina, o sea, literalmente muchas veces se levantan a partir de las 3, 4 de la mañana para culminar tareas y aprovechar el sol, ¿no? Muchas veces cuando se trabaja con estos materiales hay que aprovechar las condiciones climáticas porque si no se enduran y se tiene que retroceder en el proceso. Bueno, entonces a pesar de este esfuerzo adicional, ella se preocupa por atender ese mismo día el trabajo que su hija ha comenzado, porque así como las piezas que ella elabora, las piezas de Kemi no deben ser abandonadas para que lleguen a ser cerámicas. El gusto, la paciencia, la dedicación y la destreza de Sonia se manifiestan en el cuidado y tiempo que le da a su hija y a las cerámicas. Ambas la acompañan siempre, ambas son conducidas por las agencias y creencias de Sonia. En ambas deposita su saber, sus conocimientos, sus afectos y memorias, lo que ella aprendió con el tiempo y lo que alguien más le fue enseñando. Sonia modela ambos cuerpos con su hacer cotidiano, sabiendo y no sabiendo que lo hace, porque cada hijo y cada hija es una historia, es un temperamento, es un cuerpo que se habita distinto, que tiene su propia complejidad. Mientras que las cerámicas que Sonia fabrica, podríamos decir que las conoce de pies a cabeza, también estas contienen sus propias formas, sus propias mezclas, sus propios procesos y maneras de responder al ímpetu que Sonia invierte sobre ellos. Ambos cuerpos, los de la cerámica y los de las mujeres, o los de las personas en general, se trabajan a partir de técnicas que en el caso del pueblo quichua lamista pertenecen al dominio de los conocimientos y destrezas femeninas. Estamos hablando en este punto de la fabricación del cuerpo femenino, ¿no? De cómo se va moldeando y se va trabajando en el crecimiento y el acostumbramiento de una niña en este caso, ¿no? Bueno, ambos cuerpos se hacen crecer para volverse lo que son. A través de estas técnicas artefactuales que se ponen en práctica en el entorno cotidiano, en los lugares y en los ambientes que habitan en sus relaciones de cada día. Tomando esta foto como punto de partida, algunos de los alcances de la investigación que presento hablan del proceso de ser mujer, de ser mujer desde la perspectiva de un grupo de alfareras quichua lamista de la comunidad del Huayco. A través de sus propios relatos de vida, los espacios de convivialidad compartidos y mi propia experiencia aprendiendo y siendo acostumbrada por ellas, propongo mirar este proceso en su relación con el saber hacer de las cerámicas. Entendiendo que en el hacer de ambos cuerpos, el de las cerámicas y el de las personas, están implicadas una serie de conocimientos y técnicas que modelan a la persona y su corporalidad, ¿no? Revelar estos conocimientos, técnicas y sus procesos es el objetivo de esta presentación, ¿no? Entonces, primero que nada eso, ¿no? Situarnos un poco en el contexto y en el acercamiento a partir de las historias personales de diferentes mujeres con las que pudimos realizar historias de vida, así como participar en diferentes talleres y espacios de intercambio, sobre todo femeninos, ¿no? Entonces, ser ceramista es una relación que se produce a lo largo de la vida, ¿no? Constituye parte integral y material de las mujeres. Como les decía hace rato, en el caso de Sonia, por ejemplo, para ella la greda es su estudio, es su arte y es su profesión.
Ella empezó a aprender el arte de la cerámica siendo chiquita también, así como su hija, más o menos a la edad de 6 años. Ella miraba a su madre o a sus tías o a sus hermanas mayores, porque ella también fue la última hija, cómo iban trabajando. Y poco a poco, a través de la observación, el juego, a jugar, a tratar de embarrar a escondidas, ¿no? Fue también poniendo en práctica este conocimiento que ella había retenido, ¿no? Eh, Luego, conforme la vida se va desarrollando, una mujer se acerca a este saber de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando una está dentro de la vivienda, vive con su madre, con su padre, con su familia dentro de la casa, muchas veces se le empieza a hacer participar en la elaboración de las cerámicas, justamente como un apoyo para su madre o para su tía o para la persona que esté elaborando las piezas, ¿no? Ella tiene que ayudarle para que ella pueda terminar o cumplir con las necesidades de estas cerámicas en el tiempo que se están haciendo, ¿no? Luego, cuando una mujer decide irse de la casa, ya sea para huir con su pareja o para casarse, nuevamente retoma este conocimiento de la cerámica como una manera de generar sus propios utensilios, por ejemplo, muchas veces. ¿Por qué? Porque en el caso de las celebraciones, en el caso de la vida doméstica, la vida chakrera, se siguen utilizando las cerámicas como utensilios para cocinar, para contener el agua, para transformar la comida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se independiza, por así decirlo, retoma el oficio, retoma este quehacer para el autoconsumo. Sin embargo, cuando los hijos empiezan a crecer y a tener nuevas necesidades de gastos, este conocimiento se pone en práctica más bien como una actividad productiva, ¿no? Como una manera de solventar y generar también recursos que permitan hacer frente a las condiciones del día a día, ¿no? Entonces, esto no solamente constituye parte de lo que ellas hacen, sino que también ese saber es parte de lo que las constituye como mujeres, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, diferentes autoras que desde la etnología amazónica que hablan con relación al género, ¿no? El género muchas veces es el conocimiento encarnado, ¿no? Uno es lo que sabe hacer. Y en este caso, las mujeres en la comunidad en particular saben hacer cerámicas, no todas, o sea, obviamente estamos hablando del punto de las historias de vida, okay, no como una generalización. Entonces, las mujeres muchas veces saben hacer cerámicas, saben hacer tejidos, saben cocinar, trabajar la chakra, saben preparar plantas medicinales para tratamientos o maneras de curar y corregir el cuerpo, saben atender y criar a los hijos, a las hijas y a los hijos, diferentes cosas que las mujeres mantienen dentro de su dominio, ¿no? Esto no quiere decir que los hombres no participen en la crianza de los hijos o de las hijas, no, claramente sí. Sin embargo, en ciertas destrezas en particular, es a través de la mujer de quien se recibe este conocimiento, ¿no? Muchas veces se dice, me dijeron en algún momento, la hija es de la madre y el hijo es del padre. Eso quiere decir que durante la etapa del crecimiento de esta persona, me quedan 5 minutos. Durante el crecimiento de esta persona se van desarrollando estas destrezas a partir de la práctica, a partir de la enseñanza, a partir del ejemplo, ¿ya? Hay actitudes como no mezquinar, ser paciente, perseverar, que siempre se van a tratar de inculcar en el desarrollo de esta vida, ¿no? Luego, con relación a la transmisión de estos conocimientos, tiene que ver con eso, la memoria del afecto, la memoria de la práctica y del lugar que ocupa dentro de la vida. Como les decía, no solamente es algo que se desenvuelve en el plano doméstico, sino que también ocupa otros ámbitos como la celebración de las fiestas, diferentes rituales para la pubertad o para el matrimonio, para el parto, diferentes momentos donde la cerámica está presente, ¿no? Y diferentes ámbitos también, ¿no? Entonces, bueno, esta relación entre las mujeres y las cerámicas tiene que ver también con una concepción del cuerpo vinculado al territorio, ¿no? Entonces, los cuerpos, cuando yo digo que los cuerpos, tanto de las cerámicas como de las personas, son producidos a través de técnicas artefactuales, eso quiere decir que en ambos se identifican diferentes procesos, diferentes momentos y maneras de transmitir o de enseñar, acostumbrar o criar el conocimiento dentro de esas
personas, ¿no? Personas humanas, no humanas, acá estamos hablando de eso, ¿no? ¿Cuáles son estas técnicas? Estas técnicas se desenvuelven en el plano de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, la manera de aconsejar, la manera de alimentar, compartir la comida, de utilizar productos de la chakra para la elaboración de las piezas, para el cuidado, la alimentación de las personas, ¿no? Todas estas cuestiones que aparentemente son ordinarias, en realidad tienen totalmente una dimensión del arte y de la estética de la vida cotidiana, ¿ya? Y eso lo plantean diferentes autores, como por ejemplo el Slagru, como por ejemplo Luisa Belaunde, como por ejemplo Cecilia McCallum, entre otros autores. También el cuerpo se va a trabajar, se va a moldear, se va a enseñar a hacer desde el inicio, ¿no? Desde que uno va creciendo. Entonces, estas posturas, por ejemplo, que una mujer asume para elaborar las piezas, son posturas que también van a servir para otros momentos claves de la vida. El hecho de trabajar cerca al suelo, con las piernas en cuclillas y arrodilladas, es una manera de fortalecer el vientre. Entonces, al momento de parir, una mujer está muchas veces preparada porque su cuerpo ha aprendido a dominar, a concentrar la fuerza, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, espacios de las viviendas, estas son algunas de las piezas que elaboran, y también algo que me parece muy interesante es la relación entre estos cuerpos, ¿no? No solamente son cuerpos producidos por mujeres que también producen a la vez a las mujeres por el hecho del saber, sino que también estos cuerpos asumen partes y funciones o capacidades de acción que son complementarias o simultáneas entre sí, ¿no? El cuerpo de una cerámica tiene una boca, tiene un cuello, tiene una hebilla, tiene una barriga, ¿no? Tiene funciones como, por ejemplo, contener los alimentos y transformarlos, dar de comer, por ejemplo, ¿no? Igual el de las mujeres. También las partes de su cuerpo están nombradas en quechua y son nombradas de la misma manera, ¿no? Ambos cuerpos se decoran, ambos cuerpos se trabajan, ambos cuerpos se van determinando para una función, ¿no? Ambos cuerpos tienen procesos, por ejemplo, el de la cerámica comienza como un tiesto, este tiesto luego se vuelve una mocagua, de la mocagua se hace crecer a una olla y de la olla se hace crecer aún más a una tinaja. Entonces podemos ver que también hay diferentes momentos en los que adquieren diferentes funciones, por así decir, o agencias. Entonces ya para cerrar, en esta relación entre la persona y la cerámica, yo traté de encontrar como una vinculación en sus ciclos de vida, ¿no? Entonces, en el proceso de elaboración de una cerámica hay diferentes momentos, ¿no? Desde el abastecimiento hasta la preparación de materiales, el modelado, la decoración y la quema de la pieza para llegar a ser un objeto fabricado, ¿no? Estas etapas se pueden ver contrastadas también con diferentes etapas de la conformación o de la creación de la persona humana, ¿no? De la mujer en este caso, de la corporalidad femenina. En el caso del momento del abastecimiento, yo lo relaciono o lo encuentro análogo con las relaciones sexuales y todo el proceso de enamoramiento y de huida o noviazgo con la pareja, ¿no? Luego hay una etapa en la que este vínculo se conforma como una familia y ellos deciden crear, tener un hijo, una hija, ¿no? Ya estoy, un minuto. Entonces, bueno, en esta etapa también se da todo el tema de la transmisión a través del embarazo, ¿no? Y posteriormente con el parto. En esta etapa luego viene el modelado, ¿no? Donde yo podría complementarlo, mirarlo cerca a la lactancia y a las vivencias tempranas, ¿no? Cómo se va dando forma a esta subjetividad, a esta capacidad de responder y de actuar, de volverse semejantes, ¿no? Esta parte es muy importante porque la lactancia es la transmisión de la leche materna y en el pensamiento de las mujeres quichuas, la leche es vista como la sangre, ¿no? La sangre también. A través de esa sangre se transmite no solamente la fuerza que necesita el cuerpo para crecer sano, sino también se transmiten los afectos, las memorias y muchas veces las destrezas o los gustos que la madre que da de lactar contiene, ¿no? Luego la decoración tiene que ver con estos procesos de los cuidados y la preparación del cuerpo, la manera en la que se va preparando una mujer para su menstruación,
o para aprender a responder o a las responsabilidades que se le asignan dentro del hogar. Posteriormente la quema, que puede ser vista como la madurez, cuando es esta primera etapa de madurez en la que una niña tiene su primera regla, ¿no? Y luego el uso y el envejecimiento o el desgaste de las piezas relacionado también con el desarrollo de la autonomía de la persona, ¿no? Ser una persona semejante, pero al mismo tiempo única, individual, es algo que es muy importante, ¿no? En este punto, algo que para mí es súper importante y con lo que quiero cerrar es la relación de uno de los compuestos de la cerámica, que es el yaño. El yaño es el polvo de la cerámica cocida, ¿no? Cuando una cerámica ya se quemó, ya se horneó y está lista, esta cerámica se usa y cuando se deteriora y se rompe y deja de servir para ese propósito para el que fue creado, no se desecha, sino que se conserva y se reúne con otras cerámicas rotas ya utilizadas y se muele con una piedra para formar un polvo que va a ser justamente el engobe de esta masa, ¿no? De tierra y agua. Entonces, este yaño va a venir de diferentes suelos, de diferentes manos que lo trabajaron, de diferentes tiempos, ¿no? Va a contener diferentes agencialidades que justamente se van a incorporar a una nueva mezcla que hace una nueva cerámica. Esta interpretación del yaño se puede también entender como la sangre, ¿no? La sangre como ese fluido que le da vida al cuerpo, pero que además de la vida le transmite sus capacidades de acción y ser en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería presentar. Y solo, ¿me das un minuto más, por favorcito? ¿Es Sí, posible? adelante. No hay problema. Bueno, la cosa con la que quería cerrar para situar también el objetivo de esta mesa es el tema de la manera como trabajamos con los objetos con los documentos visuales que vamos creando en el campo, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos fotografías, hacemos videos, hacemos grabaciones de audio, etcétera, pero ¿qué hacemos con estos objetos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sean apropiados o para que la devolución de nuestras investigaciones también tengan una utilidad y un potencial de hacer o de generar algo dentro de las comunidades que nos apoyan en la realización de estos trabajos, ¿no? En mi caso, como soporte documental, yo opté por crear un archivo, ¿no? Un archivo que condense algunos antecedentes de mi investigación, que fueron la tesis de licenciatura y un video que elaboré como una exploración también de mis propios archivos. Y luego organicé los documentos que fui reuniendo desde el 2016 hasta la fecha, para que estos documentos puedan seguir teniendo otra existencia, ¿no? Para que estos documentos puedan seguir siendo trabajados y puedan seguir también asumiendo otras materialidades, ¿no? En mi caso me gustaría realizar, no ahorita para la sustentación, sino más bien a futuro, una especie de curaduría participativa con las mujeres de esta investigación para poder crear una página web o algún soporte donde ellas puedan encontrar sus testimonios, pero también sus imágenes y sus videos y estas cosas que les permitan compartir y difundir con otras generaciones de mujeres este trabajo y sobre todo lo que hemos ido creando juntas, ¿no? Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con la presentación de Paola Vela. Adelante, Paola, cuando quieras. A ver, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bien, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a la mesa Arte y Antropología, Procesos de Investigación y Nuevos Modos de Circulación. Y en esta oportunidad voy a hacer una breve ponencia titulada La imagen errante, indagaciones en torno a la imagen como tecnología de representación desde recorridos y derivas. Voy a poner como fondo, mientras voy con la ponencia, un video, un trabajo artístico, ¿no? Un trabajo que parte también de lo artístico, pero parte también de lo documental, que fue justamente la pieza central de una muestra individual que hice que se llamó La imagen narrante, y que la ponencia va justamente, va a hablar de esta experiencia. Entonces, voy poniendo el video y ahí, creo que ya está corriendo, me parece. Sí.
Bueno, Michel de Certeau contaba en La invención de lo cotidiano que al visitar la ciudad de Atenas encontró que los transportes colectivos se llamaban metaforai. Ante esto, el autor, haciendo un juego de palabras, sostenía que para ir al centro de labores o regresar al hogar, se tomaba un autobús, un tren o una metáfora. Es así, argumentaba de Certeau, que los relatos podrían llevar este bello nombre, porque como una metáfora, los relatos atraviesan y organizan lugares, seleccionándolos, reuniéndolos al mismo tiempo y haciendo con ellos frases e itinerarios. Además, de Certeau consideraba que todo relato era finalmente un relato de viaje, un recorrido de espacios y una práctica del espacio desde la observación de las prácticas cotidianas. Esta relación entre metáfora y espacio que propone de Certeau describe aquello que ocurrió en los inicios del desarrollo de mi práctica artística durante todo el mes de mayo del año 2019, en una época de prepandemia que parece ya lejana. En ese mes asistí a un taller de realización cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. La experiencia dentro de este lugar creativo, sumándose a lo que vino después, la etapa de pandemia, que continúa hasta nuestros días, fue un detonante para la ejecución de una serie de relatos y o trabajos visuales y audiovisuales que terminaron confluyendo en la muestra individual que presenté en el espacio Venancio Shinki del Himna de Miraflores en Lima, Perú, a inicios de este año 2021. Muestra que finalmente se tituló La imagen errante. Este viaje a Cuba hizo que el proceso creativo partiera de una organización de andares con el fin de producir piezas visuales y audiovisuales desde la construcción de una geografía de acciones. Al inicio, la idea era únicamente hacer un cortometraje bajo la asesoría del director de cine filipino, Lab Díaz, quien también protagoniza el video que están viendo ahí. Pero ya estando en el lugar, me pregunté constantemente qué otros relatos visuales podía hacer en ese contexto de paso efímero por esa isla. Es así que en este proceso fui pasando de la identificación de las prácticas de la vida cotidiana, desde los recorridos o trayectorias en los espacios visitados, tal como nos anima a hacer de Certeau, hasta el planteamiento de una metodología de trabajo donde opté por utilizar la técnica de la deriva, que dentro del mundo del arte tiene su origen en los postulados del llamado situacionismo, movimiento donde confluía arte y política, que fue liderado por el escritor, cineasta y filósofo Guy Debord. Él describía la deriva como una técnica de paso continuo, un ejercicio performativo y un modo de comportamiento experimental en el que las personas debían evitar desplazarse de acuerdo a sus trayectorias habituales y cotidianas, para más bien optar por los cambios que se pudieran encontrar en el espacio, yendo al encuentro de nuevos trayectos que de una u otra manera terminarían influyendo en el comportamiento afectivo de los individuos. Con este método, los situacionistas iban produciendo dibujos, maquetas, películas o esbozos para diagramar nuevas cartografías y poner en cuestión la organización de la urbe moderna. A pesar que la idea de deriva desde la práctica artística puede también estar relacionada a los conceptos de un vagabundeo espontáneo o de la práctica del automatismo surrealista, en San Antonio de los Baños terminé aplicando un método de trabajo que combinaba mis experiencias como artista con aquellas aprendidas desde la antropología visual en el ámbito académico. Por ejemplo, desde el principio hubo una sistematización de los andares, ya que mis derivas estuvieron determinadas por salidas con horarios estrictos debido a los problemas económicos de la isla, que en ese momento presentaba una escasez de combustible, complicando la movilidad de los cineastas y artistas que estábamos trabajando en la escuela de cine para tomar buses o metáforas que nos tenían que llevar de un sitio a otro. Al principio realicé unas derivas en grupo, pero luego todas pasaron a ser solitarias, y así fui recorriendo un espacio nuevo que nunca había visitado antes, para tratar de entender su movimiento y ritmo. Entonces, desde el encuentro y la observación de un espacio atravesado por flujos entre el campo, donde quedaba la escuela de cine, y la ciudad, el centro histórico de San Antonio de los Baños, recolecté un corpus de diversos materiales, imágenes gráficas de origen popular, de autores anónimos, textos, audios, imagen fija e imagen en movimiento, provenientes de esos espacios que iba recorriendo. Esto fue el resultado de entender el trabajo de campo como un espacio donde teoría y práctica podían interrelacionarse, usando a la deriva como una técnica de recolección de datos y siendo consciente que este acto específico de derivar implicaba experiencias transitorias y efímeras.
Además, no solo hice el mapeo de un sitio, sino que también revisé conceptos y marcos. En el proceso tomé los principios básicos de la tradición antropológica, es decir, no solo me enfoqué en ver a los otros, sino que también trabajé como observador participante, para luego pasar al trabajo colaborativo durante varios momentos del proceso. Este proceso creativo se extendió al recuperar imágenes o historias cotidianas que no eran muy visibles a través de la producción de registros hechos con una cámara o recuperando ciertos archivos. La aplicación de este conjunto de pasos metodológicos nunca tuvo una finalidad, o nunca tuvo como finalidad producir una investigación antropológica per se, sino más bien producir piezas artísticas, recreando imágenes ordinarias y sino más bien piezas artísticas, que como diría Hal Foster, estas piezas artísticas que puedan o deberían intentar proponer contramemorias históricas, y además recreando imágenes ordinarias y pensando que quizás podrían volverse extraordinarias. Pero el acto de caminar me permitió encontrar una relación dialógica entre métodos de trabajo provenientes del arte y la antropología y considerar ciertas pautas del rigor académico, sin el objetivo que el trabajo termine siendo producido solo para el ámbito académico específicamente. En esa situación, estos encuentros metodológicos me animaban a cambiar modos de ver y a cuestionar y a problematizar aquellas imágenes que iba descubriendo y a pensar constantemente en cómo las iba produciendo en ese periodo breve de trabajo de campo. Para la producción técnica de las obras utilicé medios como el cine o video y el dibujo. Las imágenes creadas para la muestra tenían un origen variado, que en su mayoría venían de la revisión, selección y apropiación de imágenes pertenecientes a fuentes cinematográficas, específicamente a dos películas del disidente y director cubano Nicolás Guillén de Andreán, que descubrí en la Escuela de Cine gracias a los asesores de esta, y archivos fílmicos encontrados en Internet, en este caso pertenecientes a películas documentales presentadas a manera de noticiarios en los cines de Lima durante los años 40 del siglo pasado, liberados en YouTube por la Biblioteca Nacional del Perú. Pero también surgieron otras imágenes para la muestra que provinieron de archivos propios o de registros audiovisuales hechos por mí in situ en la misma ciudad de San Antonio de los Baños. Así, por un lado, fue posible hacer un registro de una performance entre el director de cine filipino Lap Díaz y un guajiro de la zona llamado Rey Denis La Rosa, observando sus desplazamientos dentro del campo de la Escuela de Cine de la EICTV. Y por otro lado, hice una serie de registros de gráficas y carteles pintados a mano en proceso de descomposición encontrados en la zona central de la ciudad. Luego de estar un mes en Cuba, regresé a Lima con todo el material y empecé con un trabajo de producción en dibujo y postproducción en video, que fue de ritmo lento durante el transcurso de lo que quedaba del 2019 y que luego pasó por momentos accidentados durante todo el año 2020 por el problema de la pandemia. Entonces, para que las piezas artísticas fueran funcionando en conjunto, pues iban a ser presentadas en una exhibición dentro de un espacio galerístico, fui aproximándome al material recolectado desde una segunda mirada, es decir, aquella que intenta buscar un análisis crítico, identificando los tipos de escenarios, pensando en las relaciones que podían surgir entre lo recolectado, y además viendo si era posible identificar líneas de argumentación entre lo encontrado y producido. Y es aquí, cuando me encontraba en el proceso de volver a ver los fragmentos seleccionados, donde entró el trabajo del curador de la muestra, Carlos Ceballos Trigoso, que consistió en organizar ciertas conexiones entre el material de manera tal que las obras propuestas fueran funcionando en conjunto dentro del espacio expositivo. Finalmente, las imágenes resultantes aparecieron presentadas en 7 conjuntos o relatos que formaron la exhibición. Tal como señala el curador de la muestra, el sentido de organización en el espacio de las obras y su lectura se aproximó a una deriva que constituía un mapa imaginario, teniendo como centro a la pieza audiovisual atravesando el campo, que es la que han estado viendo sin audio, ¿no? Tiene audio, diálogos y música. Cortometraje hecho a partir de un lenguaje audiovisual que entrelaza el ensayo y el registro observacional, desde las particularidades de la ensoñación en el paisaje rural donde se ubica la escuela de cine. Los personajes Lap Díaz y Rey Denis La Rosa van narrando desde el uso de poesía y testimonios vivencias personales dentro de situaciones que abarcan el desapego, la ensoñación y la muerte. Alrededor de este video aparecieron puntos de fuga que fueron componiendo el trayecto de la muestra en el espacio limeño, trabajos que fueron el resultado
de otras líneas temáticas que se derivaban de preguntas por la imagen y sus particularidades. Ahora voy a pasar. Estos son unos stills del video que han estado viendo. Y continúo. Así, fragmentos 1 y fragmentos 2, estas dos imágenes que ven pertenecen a esta serie de dibujos que es mucho más grande. Después vamos a ver más adelante algunas imágenes fijas sobre cómo se instaló esta serie en el espacio. Fueron dos series de dibujos que nacieron de la apropiación de recursos gráficos textuales utilizados por el cineasta Nicolás Guillén Landrian en sus películas Social del Toa de 1965 y Coffee Arábiga de 1968. Documentales muy significativos por su alto grado de experimentación en un escenario marcado por la instrumentalización política o propaganda del cine desde el régimen revolucionario. Para las piezas Deriva 1 y Derivas 2, que es esta, también se usaron recursos tipográficos, perdón, esto es de Coffee Arábiga, y ahora es esta. También se usaron recursos tipográficos, pero desde la cartelería pintada a mano en locales comerciales de San Antonio de los Baños. A través de la fotografía y luego del dibujo se registraron imágenes que estaban en proceso de descomposición por el paso del tiempo, la precariedad del material y por el abandono de dichas técnicas de representación que hoy han dejado de utilizarse. Este es otro conjunto de estas series. Y luego, en la serie Vestigios del cine peruano, esta serie fue el resultado de usar logotipos, textos o títulos o subtítulos tomados de noticiarios peruanos de los años 40 que se proyectaban como antesala a las películas comerciales de la época. En ellos podemos ver el espectro de una cierta institucionalidad pública y privada que se difundía a través del tiempo visual de dichas películas y se tomaron algunos títulos de películas ligadas al trabajo o a las actividades en el campo. Y también estas películas eran usadas como propaganda, ¿no? De actividades de ese entonces. Y por último, en la serie Cines, se presentó una serie de logotipos de cines clásicos de Manila, Lima y La Habana, estableciendo un espacio de encuentro visual entre diversas industrias cinematográficas a partir de un hilo conductor que fue la nacionalidad de los personajes del video y de la autora o directora del mismo. Lat Díaz viene de Filipinas, Rey Denis La Rosa de Cuba, y Paola Vela, quien soy yo que hice el video, vengo de Perú. De esta manera, las 7 piezas conformaron una constelación de imágenes que configuraron un sistema visual que giró en torno al cine y lo tipográfico, reflexionando sobre la imagen en un flujo continuo y heterogéneo. Aquí hay estas imágenes que vamos a ver son de la muestra en sí, cómo se instalaron los dibujos y cómo se podía ver también el video. Y bueno, debo mencionar, por una cuestión de autoría, que quien ha hecho estas imágenes ha sido Juan Pablo Murrogar. Desde todo este proceso y sus imágenes resultantes podemos reflexionar sobre el carácter de las imágenes producidas. Por un lado, pensar en la imagen como tecnología de representación, entendida desde la tradición moderna tanto como un modo de ver que se materializa en procesos, instituciones y uso de dispositivos específicos, y como un modo de hacer que sea institucionalizado, socializado e historizado. Y por otro lado, pensar en la imagen desde su circulación, si es que en efecto estas imágenes concebidas desde la deriva, luego de su producción, continúan en ese proceso de derivar. Tal como señala Susan Book-Morse, pensar si estas imágenes van flotando de manera aislada, rodando por el mundo, circulando adentro y afuera de contextos, y si pueden liberarse de su origen y de la historia de su proveniencia. Si después de su producción pasan a ser superficiales, irrelevantes, ambiguas y o promiscuas, abriendo la posibilidad que desde la práctica artística podamos devolverlas a los legítimos propietarios. Y si es que este tipo de imágenes errantes terminan siendo el contenido del mismo trabajo. Finalmente puedo decir que esta muestra fue un intento por trabajar con imágenes vistas como transversalidades y no como totalidades, siendo producto de un mundo contemporáneo entendido como imagen y que se percibe desde imágenes.
Estas imágenes se originaron en recorridos y trayectorias desde ciertas desviaciones a través de viajes en metáforas. Imágenes que son el resultado de no ocupar, pero sí de atravesar el espacio. Muchas gracias. Y ahí les paso estas últimas imágenes que también pertenecen a la instalación en la sala Venancio Shinki del IPNA de Miraflores, que fue desde marzo, me parece, hasta abril de este año, inicios de este año. Y ahí termino. Dejo de compartir pantalla. Bien. Muchas gracias, Paola. Gracias. Perfecto, vamos a continuar. Ahora yo cambiaré de rol para hacer la presentación que toca. Bien, yo les voy a presentar una presentación titulada Bicentenario en crisis, tensión y negociaciones en creación cultural. Para ponerles un poco en contexto, esta presentación ser una primera exposición abierta, ¿no? Fuera del propio equipo de investigación, del trabajo que hemos venido realizando en los últimos meses en el desarrollo de una exhibición virtual que se va a inaugurar en la primera semana de diciembre. Esta exhibición virtual es planificada, investigada y desarrollada por un equipo conformado por la profesora Gisela Canepa, Andrea Mejía, María y Pilar Ramírez y quien habla. De nuevo, lo que vamos a ver ahora es una fase muy preliminar de trabajo, diría incluso que con mucho énfasis en la parte más metodológica y en las discusiones que hemos tenido al interior del grupo para reflexionar de qué manera se pueden dar información, alcanzar los objetivos de investigación y exhibición y además también proponer un formato o una manera de circular estos contenidos, ¿no? Es una iniciativa, por cierto, de la Comisión Bicentenario y más de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC. El objetivo general de esta exhibición es organizar una exhibición virtual a partir de las prácticas y discursos de creadores y creadoras culturales en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia del Perú en plena pandemia por COVID-19, ¿no? Es decir, de qué manera creadores y creadoras culturales han ido enfrentando y adaptándose al contexto y generando tanto prácticas como discursos particulares en una época marcada por la celebración del Bicentenario de la Independencia, pero a su vez también marcada y condicionada fuertemente por la pandemia por COVID-19, ¿no? El objetivo final, ¿no? El objetivo final de la exposición es abrir una discusión sobre aquellas ideas de nación y ciudadanía, pero desde las voces y miradas que nos ofrecen creadores y creadoras culturales de distintas regiones del Perú. Es muy importante entender de inicio de esta presentación que no es tanto una investigación académica en sí misma que tiene como objetivo, que tiene como uno de sus productos la exhibición virtual, sino que en realidad es el propósito final, inicial, mejor dicho, es la exhibición virtual y la investigación es una herramienta, una forma de proceder, ¿no? La investigación antropológica es una herramienta y una forma de proceder para poder generar las reflexiones necesarias, ¿no? Por eso es que decimos aquí que es a partir de un proceso curatorial, ¿no? Entendiendo también la curaduría como una práctica investigativa, es que queremos proyectar en una serie de recursos visuales que les mostraré en un momento en una fase de borrador, aquellas reflexiones compartidas sobre el Bicentenario y las aspiraciones a futuro, ¿no? En el marco de la pandemia por COVID-19, de los creadores y creadoras con los que hemos ido trabajando. Lo que hemos hecho como fase inicial del proyecto es escoger y seleccionar, identificar casos, ¿no? Situaciones especiales, trayectorias de sujetos que contienen testimonios relevantes para el tema que estamos explorando y por eso luego de una revisión, de un mapeo de distintas opciones, llegamos a seleccionar y entrevistar a 5 creadores y creadoras culturales, ¿no? Que son las que están aquí en la viñeta, ¿no? Y con ellos hemos trabajado una serie de entrevistas a profundidad vía la plataforma Zoom, ¿no? La misma que estamos usando ahora,
para tratar de recopilar testimonios y además también información específica, ¿no? Es un paréntesis, ¿no? Creo que una de las cosas interesantes de nuestro trabajo ha sido justamente el lidiar con esta realidad de la distancia, con esta forma de aproximarnos a los testimonios a través de plataformas digitales y la herramienta Zoom, ¿no? Con las limitaciones que ofrece, limitaciones que todos ustedes pueden imaginar, pero también con algunas características particulares, como puede ser la posibilidad de grabar las sesiones, de tener quizá la posibilidad de hacer que el encuadre de la cámara web, ¿no? Permita que la persona que está siendo entrevistada también se imagine a sí misma como que participa en la propia creación de una visualidad que luego va a ser utilizada en el formato de la exhibición, etcétera, etcétera. Hemos nosotros ido lidiando con algunos elementos que son problemáticos y otros que más bien son provechosos, ¿no? Hemos hecho entrevistas, de profundidad a estas 5 personas, que son Manuela Masifuen, que ella está en Lamas, nos ha hablado de su práctica como ceramista en Lamas, con el señor Leonidas Orellana, es un ceramista yacuchano que trabaja cerámica siguiendo la tradición de quinoa, ¿no? Hemos entrevistado también a Violeta Quispe Yupari, que es una artista yacuchana también, que vive en Lima y que desarrolla la práctica de la pintura de sarwa, y a Martín Granados, un creador de máscaras para la danza de los diablicos en Tucumán, Lambayeque, y hemos también entrevistado a Milka Franco, Zoila Maina, Lucía Flores y Luz Franco, del colectivo Shipibas Muralistas, que son un colectivo de artistas que trabajan haciendo murales utilizando la técnica del quené. Y bueno, entrevistas a profundidad que han durado entre 50 minutos y 1 hora, que tenían una serie de características estructurales, ¿no? Es decir, hemos estructurado la entrevista y hemos recopilado información, pero de nuevo, ¿no? Aquí lo interesante para comentar en esta mesa particular es que la entrevista ha estado estructurada teniendo como objetivo el desarrollo de la exhibición virtual, ¿no? No necesariamente estructurada en torno a objetivos de investigación o a logros específicos de investigación, sino más bien a tener, además de tener información relevante para poder propiciar reflexiones y crear algún nuevo conocimiento y algunas interpretaciones sobre lo que nos dicen, sino también ha sido estructurada pensando en obtener insumos visuales para poder después utilizar en el formato expositivo, ¿no? Siempre teniendo el formato expositivo como punto de partida, ¿no? Entonces, en las entrevistas que hemos estructurado, hemos hablado, en primer lugar, les hemos pedido que se presenten, planteen su propio perfil, su propio lugar de enunciación, sus orígenes, donde han aprendido la práctica que realizan, los recorridos que han hecho a través del tiempo, los aprendizajes que han ido también acumulando, ¿no? Esto tiene como consecuencia encontrar en un registro donde las personas entrevistadas se presentan y esto nos sirve a nosotros como insumo, ¿no? También hemos explorado y les hemos pedido que nos hablen de sus prácticas, cuáles son los materiales con los que trabajan, los objetos que producen y que nos describan los procesos. En este ámbito, además de descripción de procesos, también nos han mostrado los espacios donde trabajan, sus talleres, ¿no? Que es una experiencia muy interesante porque ellos mismos han tenido que asumir el rol de camarógrafos y camarógrafas para poder mostrarnos el espacio donde donde algunos habitan y trabajan y otros donde solamente trabajan, ¿no? En el sentido de que utilizaban muchas veces el celular con el que se conectaban o la laptop con la que se conectaban para pasear después a nosotros por los espacios donde trabajan o para mostrar a la cámara el objeto, algún objeto producto de su trabajo, ¿no? Sin embargo, también la exhibición está enmarcada en el contexto de la reflexión sobre el Bicentenario, entonces hemos hecho preguntas sobre el Bicentenario, hemos pedido reflexiones particulares sobre el contexto, cuáles son sus expectativas, cómo son sus experiencias específicas también en el contexto del Bicentenario. Por ejemplo, algunos de ellos han desarrollado piezas que han tematizado el Bicentenario y han utilizado entonces el Bicentenario como un aspecto creativo para la creación de nuevas piezas, ¿no? Y claramente también
la manera en la que se han relacionado con el Estado, quien está ahorita comandando, por así decirlo, la celebración del Bicentenario a través de los proyectos que tiene, ¿no? Por otro lado, es imposible no tomar en cuenta además esta doble experiencia histórica que estamos pasando ahora, ¿no? Que es el Bicentenario en pandemia, ¿no? En pandemia por COVID. Y esto ha sido además una temática central en nuestra discusión, en nuestras entrevistas, donde nos han comentado las experiencias que han tenido en pandemia, cuáles han sido las transformaciones, por ejemplo, en su práctica, las que se han visto obligadas o obligados a asumir, algunas cosas que podríamos entender no solo como transformación, sino también como innovación en el marco de la pandemia por COVID, innovaciones tecnológicas, innovaciones formales también, y de todas maneras algunas reflexiones sobre el tiempo que pasaron, ¿no? Ya que cada una de ellas ha vivido una experiencia particular en relación al COVID, que es muy interesante y que además también ha tenido un impacto importante en el desarrollo de su práctica. Y por último, un ítem importante para nosotras ha sido también explorar las perspectivas que tienen cada una de las personas entrevistadas respecto al futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro de su práctica? ¿Cuál es el futuro de su comunidad? ¿Cuál es el futuro de su país? ¿Cuál es el futuro finalmente? ¿Y cómo aspiran entonces a un futuro? Y de esa manera, a través de esta pregunta, también articular algunas ideas que nos permitan no solamente hablar de la celebración del Bicentenario hacia el pasado, sino también lo que el Bicentenario significa como época donde se reimagina el futuro por venir, ¿no? Además de estas entrevistas, también hemos hecho algunas entrevistas a agentes de diverso tipo que han participado muchas veces como colaboradores o colaboradoras de estos creadores y creadoras, ¿no? Antropólogas que participan en los colectivos, que apoyan a veces dando información, haciendo conexiones, una comunicadora que también participó en una entrevista con uno de los creadores que le permitió acceder a un nuevo tipo de red de contactos para poder desarrollar más allá su práctica, y otro tipo de identidades que también participan en este proceso. Finalmente, lo que nos interesa es que la exhibición también pueda mostrarle a los públicos las redes que se tejen de sujetos, de actores e instituciones en torno al trabajo de estos creadores y creadoras, ¿no? Con esta información, que en realidad es en lo que nos encontramos en este momento, ahorita hemos ya terminado de hacer las entrevistas, hemos levantado la información, hemos trabajado las transcripciones y estamos pasando al proceso de diseño de una exhibición virtual, recurriendo a herramientas digitales que nos permitan, digamos, que nos permitan llevar a cabo esta exhibición más allá o sin necesidad de recurrir a la tradicional exhibición analógica, ¿no? Lo que hemos hecho entonces es identificar dos formas de representación de información y dos formas también de reflexionar y de pensar, es decir, dos herramientas o dos, por así decir, técnicas o formas de representar la información que al mismo tiempo están siendo para nosotras mecanismos y espacios para reflexionar particularmente a partir de lo que ellas ofrecen, ¿no? Entonces yo les voy a hablar rápidamente de esas dos herramientas que de todas formas quiero reiterar, está todavía en una fase preliminar, en una fase de borrador o quizás hasta de estructuración de las herramientas, y que más adelante se va a ir enriqueciendo para tener ya después una plataforma digital accesible que cumpla el rol de exhibición virtual, ¿no? La primera herramienta que vamos a utilizar, como bien decía en la viñeta anterior, es la línea de tiempo. Utilizando una aplicación, utilizando un servicio gratuito llamado Time Graphics, estamos desarrollando una línea de tiempo que nos permita en la que vamos a disponer de manera lineal algunos hitos, ¿no? Algunos hitos, algunas referencias puntuales, históricas, temporales, que se desprenden, por un lado, de las trayectorias específicas de las y los creadores con los que estamos trabajando. Es decir, en las entrevistas, cada una de las personas nos ha hecho un recuento también histórico, también con una cierta linealidad, y esa linealidad la estamos desplegando en una línea de tiempo virtual que se puede manipular, con la que se puede interactuar además, y esa línea de tiempo, esas líneas de tiempo individuales, de trayectorias individuales,
también las estamos combinando, enriqueciendo con otras capas de datos asociadas a, por ejemplo, el desarrollo de las políticas culturales en el Perú, el desarrollo de las políticas culturales a escala global, la aparición de algunas instituciones asociadas al sector cultural y también incluso otras cosas, otros marcos históricos más amplios como pueden ser periodos de gobiernos de distinto tipo, ¿no? Estamos trabajando desde principios del siglo XX hasta el presente, ¿no? Entonces la idea es que el espectador, el usuario en realidad en la plataforma donde vamos a colocar la exhibición virtual pueda navegar dentro de esta línea de tiempo y utilizando su interfaz proveerse también de un recorrido propio, ¿no? Esa es la primera herramienta. Como bien dice ahí en la viñeta, la línea de tiempo es pues, una forma de representación lineal, genealógica, ¿no? Es decir, nos permite encontrar relaciones de continuidad, nos permite pensar qué viene antes de qué, por ejemplo, ¿no? Establecer quizá algún criterio de correspondencia entre un hecho y otro en términos históricos, nos permite señalar también algunos marcos temporales, situaciones específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, somos conscientes, plenamente conscientes de que también tiene algunas limitaciones la representación lineal, porque muchas veces, o puede muchas veces establecer, o mejor dicho, exacerbar esa representación de todo como un hecho continuo, del pasado como pasado y el presente como presente, ¿no? Que a veces es limitado incluso para las reflexiones académicas, ¿no? Entonces, la línea de tiempo nos sirve en esos términos, pero también identificamos en ella algunas limitaciones, ¿no? En particular esta restricción que es la necesidad de definir linealmente siempre todo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere desarrollar una línea de tiempo, tiene que indicar con manera precisa la fecha en la que empieza el fenómeno, y eso es algo que no necesariamente se sabe de todos los fenómenos con los que nos involucramos y encontramos cuando hacemos investigación, ¿no? Entonces, una herramienta complementaria a esta herramienta de línea de tiempo es un mapa de redes. Estamos utilizando una plataforma llamada Graph Commons. Lo que están viendo aquí es una fase también muy preliminar de la creación de un sistema de una representación visual en forma de mapa de redes que nos va a permitir identificar y señalar ya no la linealidad, sino más bien una articulación relacional, ¿no? Nos permite identificar relaciones, interacciones, ¿no? Y nos permite también proponerles una interfaz no convencional para una exhibición en vista de que no es necesariamente una exhibición en la que uno entra y se encuentra con un recorrido definido previamente, no entras a un espacio y sabes cuál es la primera imagen que tienes que ver. En nuestra propuesta, sin duda, hay algunas indicaciones por dónde se puede empezar, pero luego el trabajo de utilizando esta herramienta de mapa de redes nos va a permitirle al usuario, usuaria de la plataforma web navegar a su propia manera y buscar más bien a partir de otro tipo de criterios, ¿no? El mapa de redes además nos permite trabajar casi como al mismo nivel distintos tipos de hechos, ¿no? Nos permite, ya que los mapas de redes siempre operan a partir de dos criterios, que es el del nodo y el del vector, ¿no? Siendo el nodo estos puntos como el que estamos viendo ahí de color, y los vectores estas líneas que implican relaciones. De hecho, nos permite tratar, por ejemplo, a los sujetos, a los individuos, ahí están los nombres de los creadores y creadoras, también al mismo nivel que los ejes, que algunas categorías, que espacios, que territorios, ¿no? Entonces, trabajar homologando en cierta medida todas distintas instancias, tanto de abstractas como pueden ser algunas categorías y conceptos, junto a más concretas como pueden ser hechos, objetos y a los propios trabajadores, a los propios creadores y creadoras, nos permite entonces al final tener una representación visual que busca hablar de la complejidad, ¿no? Es un poco el esfuerzo que estamos haciendo y a través de esta representación visual también llevar a cabo procesos reflexivos y reflexiones académicas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hemos encontrado? No estamos todavía en una fase en la que podamos dar hallazgos finales. Me gustaría a mí proponer algunas cosas
como estímulos preliminares de lo que hemos hallado, y hemos ido encontrando, por ejemplo, en los testimonios, algunas instancias de innovación / adaptación en el contexto de la pandemia por COVID-19 y en el marco también del Bicentenario, ¿no? Por ejemplo, como las creadoras, en este caso el colectivo Chipias Muralizas, han desarrollado prácticas que han sacado que han llevado también su trabajo, no solo, por un lado, primero lo llevaron hacia el mural, ¿no? Pero ahora lo han llevado también a otro tipo de objetos, como pueden ser tableros portátiles, donde hacen versiones reducidas de estos murales Kene, y también, por ejemplo, las mascarillas, ¿no? Que ya es una práctica directamente asociada a la creación de un objeto utilitario, utilizando el contenido, el patrimonio creativo que manejan, ¿no? Por ejemplo, que ocurrió parecido en el caso de Violeta Quispe, también creadora de unas mascarillas que estaban trabajadas a la manera de la pintura de Sarwa, que también les permiten adaptarse al contexto de la pandemia por COVID, contexto en el que, sus ventas, en el que su práctica más convencional se vio fuertemente minada por la reducción de los espacios de venta y compra, ¿no? Por último, también hemos encontrado, por ejemplo, en Leonidas Orellana, un tratamiento temático, ¿no? La tematización de su práctica a partir de la incorporación en su catálogo, por ejemplo, de esta colección de piezas que llama Los Héroes del Bicentenario. Son estatuillas personalizadas con héroes, ¿no? Con próceres de la independencia, ¿no? Lo que implica entonces una relación, digamos, que le permite a él tomar del contexto bicentenario una fuente para crear un nuevo tipo de pieza, ¿no? Y al lado izquierdo lo que vemos es una cerámica que está trabajada y además presentada de otra manera, ¿no? Diferente que las piezas que estamos viendo a la derecha, porque está presentada más bien como ya utilizando otro tipo de lógica más cercana a la idea de la obra de arte, ¿no? Del objeto artístico, donde se está tematizando la pandemia por COVID, ¿no? Estamos viendo ahí a una enfermera que está cargando a un paciente aparentemente que está recuperándose, no tiene una mascarilla que se le está saliendo por el lado, por el hombro derecho, ¿no? Entonces, este simple vistazo de algún tipo de contenido que hemos encontrado que nos va a permitir llevar algunas reflexiones es lo que vamos a presentar finalmente en la plataforma de la exhibición, como les dije, en primera semana de diciembre, ¿no? Ya para cerrar, la idea es entonces pensar a través de las herramientas y también a través de la exhibición como otra herramienta, ¿no? En este caso, una herramienta de divulgación, pero también de divulgación y de diálogo con todas las personas que participen en ella como usuarios. Nos va a permitir explorar las fricciones y negociaciones que hay con algunas categorías identitarias con las que se han encontrado estos creadores y creadoras. Si se han dado cuenta, durante la presentación yo estaba hablando de creadores y creadoras, y eso no es gratuito, es porque una de las grandes tensiones que hay en el campo es qué tipo de categoría se utiliza, ¿no? Artesano o artista, ¿no? Y en eso hemos encontrado que en realidad las personas que hemos entrevistado saben atravesar y trascender esas categorías y muchas veces toman de una o de otra dependiendo del contexto, ¿no? También nos permite pensar la herramienta, las representaciones lineales y en tipo red, nos hace pensar también en las estrategias de adaptación al contexto de crisis por COVID, como las que hemos visto hace un momento. Nos permite también explorar las aspiraciones de estos creadores y creadoras en torno al futuro de la nación en el marco del Bicentenario, y finalmente, y con esto cierro, nos permite convocar a los creadores y creadoras a un diálogo con la exhibición en sus formas. Es decir, nosotros no solamente estamos recopilando información para hacer la exhibición, sino que ya luego de haber hecho esta primera etapa y empezar a hacer el diseño de la exhibición, también tenemos claro que vamos a seguir comunicándonos con nuestros entrevistados y entrevistadas para que nos hagan llegar sus opiniones o quizá muchas veces para que enriquezcan el contenido que nosotros estamos compartiendo, ya que muchos de los contenidos que utilizaremos serán fuentes tomadas de los propios de ellos mismos, ¿no? Fotografías, registros, notas de audio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, lo que tendremos como resultado será una plataforma web con una exposición virtual que tiene un formato todavía por finalizarse, ¿no?
que tiene como públicos objetivos a la propia comunidad universitaria, estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras, otros investigadores e investigadoras que estén interesados en el tema de esta forma de creación cultural, y también a las propias creadoras y creadores que participan como invitadas en nuestro proyecto, y por qué no a otras personas que no están dentro de la selección de los casos, ¿no? Esos son un poco nuestros públicos, y que finalmente sustentan que nuestro trabajo es una exhibición con una investigación previa, y no necesariamente una investigación que tiene al final una exhibición, ¿no? Eso es todo. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Vuelvo a mi rol de moderación, y repito lo que les comentaba al inicio, ¿no? La idea sería ahora con Paola y Paula tener una sesión, un pequeño espacio para comentar, para responder preguntas, para tener una discusión sobre lo que hemos expuesto. Todas las ponencias han sido producidas por investigadores e investigadoras del Grupo de Investigación Antropología Visual, entonces, de hecho, hay intereses comunes y hay conexiones de las que podemos hablar, y la idea sería que ahora mismo ustedes puedan compartirnos, cualquiera de las personas que está oyendo, compartirnos por el chat las preguntas que tengan, las inquietudes que tengan, de tal manera que yo pueda recogerlas y luego dirigirlas a nuestros ponentes, ¿sí? Entonces estoy al tanto de sus preguntas por el chat. Si no, yo puedo también hacer alguna pregunta y así empezar a dinamizar la conversación. Muchas gracias, Luis. Transmito tus felicitaciones a Paola y Paula también. Muy amable. Bien, entonces yo voy a hacer algunas preguntas para dinamizar. Quisiera, creo, hacer algunas conexiones quizá con el tema que yo he planteado, que es la idea de la creación de una exhibición virtual. Paola también ha trabajado con una exhibición, y Paola también trabaja con objetos. Entonces yo quisiera preguntarles a ambas cómo ustedes han procesado y están procesando, quizás especialmente a Paula, la posibilidad de materializar después en un producto, en resultado, ¿no? Un resultado de investigación. ¿Cómo has pensado esta traducción, ¿no? De un fenómeno sensorial, material, ¿no? Táctil, multisensorial en un producto que finalmente suele tener por un lado un ámbito principalmente textográfico y en un segundo lugar también audiovisual, ¿no? Pero ¿cómo has tú ido lidiando con esta complejidad que implica materializar lo sensorial, ¿no? Ahorita respondo, sí, ¿no? Sí, Ya, sí, sí, y porque luego ahí tenemos una justo, pregunta y ya luego la transmito, vamos a la pregunta. bueno, ¿cómo he pensado procesar esto, no? Bueno, primero que nada es que una cosa muy importante para mí, para mi investigación, es el hecho de haber llevado tanto tiempo conociéndolas y acercándome a ellas, ¿no? En ese tiempo, en verdad, me han enseñado un montón en diferentes aspectos, ¿no? Entonces,
Yo también he aprendido a hacer la cerámica, estoy aprendiendo un poquito a tejer, ¿no? Y estos propios procesos de mi aprendizaje también me han llevado a darle valor a mi propia experiencia subjetiva, sensorial, mi propia experiencia física estando ahí y reconociendo como todos estos elementos que conforman el hacer, ¿no? Y entonces pensaba que, claro, que sería bien bacán que pudiéramos también crear algo en conjunto, ¿no? Yo siento que de alguna manera este proceso de creación artesanal de piezas tiene que ver mucho con el proceso también de creación artesanal de investigaciones, ¿no? O sea, este proyecto también nace de una idea, esa idea va madurando y en el proceso de formar parte de sus vivencias y de sus enseñanzas, también va tomando otras ideas para seguir creciendo, ¿no? Y una de esas ideas es que ahora ellas están atravesando por, bueno, acaban de ser reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, el arte de la cerámica, ¿no? Y entonces, como parte de estos procesos patrimoniales, se tienen que llevar a cabo diferentes tipos de talleres, ¿no? Como son los talleres para la validación de los estudios y para el diseño del plan de salvaguarda. Entonces, en estos talleres también hemos podido ver justamente cómo ellas se acercan a estos conocimientos y a las formas en las que son sistematizados, ¿no? Y una de las cosas que siempre manifiestan es que les gustaría que esto quede registrado para que sus nietas, sus hijas u otras generaciones de personas que no las van a llegar a conocer puedan acercarse a sus historias desde sus propias palabras, ¿no? Ahí nace un poco la intención de que estos registros que se han ido creando puedan tener también un lugar a donde ellas puedan acceder y darle el uso que prefieran, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos mi presencia en campo con mi cámara o con mi grabadora también generaba que ellas me digan, tómame fotos para abrir mi página de Facebook, o créame mi WhatsApp, o hazme tal cosa, ¿no? Entonces, en ese proceso de estar juntas, también íbamos apoyándonos en las diferentes agendas que cada una tenía, ¿no? Y creo que estas fotos, estos archivos que se están creando a partir de este campo y el campo anterior, va a permitir también que ellas tengan ese tipo de registros. Pero por otro lado está el tema de la curaduría que hablaba, ¿no? En un principio, cuando no había pandemia, yo pensaba que quizás podía ser a través de una instalación física, ¿no? Que podía ser en alguno de los espacios, incluso hay un museo etnológico privado en la misma ciudad. Entonces pensaba que podíamos generar ahí alguna alianza para que pueda hacerse una exhibición como itinerante, ¿no? O sea, no permanente, sino que nos presten por la sala por un ratito nomás para socializar todo esto con la comunidad. Pero por la situación de la pandemia dijimos, no, pero ¿por qué no lo hacemos de otra manera, ¿no? Y entonces mi intención ahora es terminar de escribir esta tesis y hacer la devolución de mi investigación, o sea, presentarles a ellas en una asamblea, en una reunión formal, cuáles han sido los hallazgos y los enfoques que yo he tenido, y a partir de eso que vayamos estableciendo justamente un guión, ¿no? Una propuesta para esto, ¿no? Entonces yo pensaba, una cosa también es que dentro de este tiempo del campo hubo justamente un taller de capacitación donde participaron más o menos 15 artesanas de la comunidad. Entonces se crearon nuevas piezas y ahí introduje también un poco la intención de que creemos piezas libres, por así decir, ¿no? Cada mujer está relacionada a una historia y alguna cosa de su vida que quiere destacar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para integrar esa historia personal con el proceso también creativo de elaborar una cerámica, ¿no? Entonces, en algún momento me gustaría que podamos retomar eso y quizás complementarlo con los documentos que ya tenemos, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? La idea para procesar es en verdad a partir de la devolución. La devolución es la que nos va a abrir justamente los caminos para esta propuesta y por ahí que, no sé, veremos cómo va, ¿no? Gracias, Paula. Paola, no sé si tú quieres también aportar algunas ideas en torno a, tú que provienes además de pregrado del ámbito de las artes, ¿no? ¿Cómo o sea, en tu caso, el formato de exhibición es más, creo yo, es próximo a tu formación de pregrado que para nosotros, ¿no? Ujú. No sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido, creo que ya lo abordaste más o menos en tu presentación, pero nos podrías profundizar un poco más en cómo ha sido este asunto de mirar antropológicamente piezas que luego vas a exhibir, ¿no?
A ver, bueno, en mi caso, sí, si bien es cierto, yo vengo de una educación desde las artes visuales, ¿no? Estudié en la Facultad de Arte de la universidad, pero digamos que para mí en mi proceso de ver, de hacer también, ¿no? Hubo un punto de quiebre cuando estudié la maestría en antropología visual. Y de una u otra manera, ahí fui consciente de cómo las metodologías para un antropólogo y un artista eran muy similares en muchos aspectos, ¿no? Las entrevistas, ir a ver espacios nuevos, recolectar información, todas estas cosas que inconscientemente yo las hacía, y creo que también mis colegas desde las artes visuales las hacemos comúnmente, pero que no las tenemos tan sistematizadas como en el caso de la antropología, ¿no? Cuando he estado en Cuba, yo ya había terminado la maestría hace mucho tiempo, pero ya está, no hace mucho tiempo, creo que habían pasado 3 años, me parece, desde que era magíster, pero yo desde ahí ya me volví muy consciente de cómo empezar a indagar en un espacio nuevo, ¿no? O sea, es imposible ya dejar de ver las cosas como antes, digamos, a pesar que siempre se apela a la intuición y es súper importante también dentro del mundo artístico, ¿no? Pero digamos que he empezado a combinar, ¿no? Un poco desde estas dos experiencias, tratando de buscar también un acento propio, ¿no? En el momento de poner en práctica una metodología específica o tratar de ir armando una metodología específica, que finalmente es uno de los fines de cualquier investigación, ¿no? Tratar de aportar desde estas experiencias cuáles son tus pasos en el trabajo, cuál es el método, ¿no? Cómo fuiste llegando a estos hallazgos, etcétera, ¿no? Y como repito, ¿no? En el caso de esta experiencia en Cuba, ¿no? Si bien es cierto, tomé muchos pasos metodológicos, fui consciente de ese proceso, pero vuelvo a repetir, la idea no era hacer un trabajo académico, ¿no? Sino, digamos, más que todo era tratar de buscar otras alternativas dentro de los procesos, dentro del proceso creativo que yo había estado teniendo de creación, digamos, ¿no? De proceso creativo. Eh, y creo que creo que en esos encuentros salen cosas o salen experiencias interesantes, ¿no? Porque ahí finalmente viene el asunto de la interdisciplinaridad, ¿no? La interrelación entre disciplinas que podrían parecer equidistantes, pero que al final tienen, ¿no? Muchísimas cosas o muchísimos puntos en común, ¿no? Muchas gracias, Paola. Ahora tenemos algunas preguntas en el chat, voy a leerlas, ¿sí? Tenemos una primera pregunta para Paola que dice, de parte de Débora Medina, que dice, hola, para María, ¿nos podrías contar un poco más sobre la vivencia con este grupo de mujeres? ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Cuánto tiempo se dio tu ciclo de entrevistas con ellas? ¿Podrías quizás responderla y luego yo paso a responder la pregunta siguiente que queda para mí? Ya, mira, justo abajo hay otra pregunta que pregunta sobre cómo se instó esto, ¿no? Entonces voy a aprovechar como para responder las dos, ¿ya? Primero con relación a la primera, ¿no? ¿Cómo, si les podría contar un poco más? Bueno, yo en 2016 hice mi tesis, bueno, el campo de mi tesis de licenciatura en antropología. Y lo gracioso es que yo llegué a esta comunidad o a esta ciudad en general a partir de una exposición de arte y diseño de interiores que hubo en Lima, esta feria Casacor, ¿no? En ese año fue a Casacor 2015, que justamente a través de un programa del MINCETUR, que se llama De mi tierra un producto, trabajaron con 2 diseñadores para la creación colectiva o colaborativa de diferentes piezas que fueran decorativas en este espacio que conformaba una sala, una entrada y un comedor, ¿no? Entonces, en este espacio se trabajó con 3 colectivos de artesanos y artesanas, de Piura, de Ayacucho y de Lamas, ¿no? Y fue un proceso bien interesante porque en general planteó diferentes acercamientos también al arte
tradicional, el arte indígena, ¿no? A través justamente del diseño de piezas que fueron como trabajadas a partir de una investigación de los diseñadores sobre los objetos utilitarios. Estos objetos se redimensionaron y se establecieron como en un formato que fuera más acorde a el campo, bueno, a toda la propuesta en general de este espacio ferial. Y ahí yo llegué y vi estas piezas y me gustaron mucho, me encantaron y dije, "Ah, tengo que averiguar más". Entonces me puse a buscar de dónde era esta asociación, de dónde quedaba, y entonces hice un primer campo exploratorio, ¿no? Me fui a conocer el Waiku y cuando conocí, la verdad es que me encantó. O sea, siempre me voy a acordar de la primera vez que llegué, porque llegué y encontré a una señora en la puerta de su casa puliendo una cerámica, y entonces les dije, no, hola, ¿puedo sentarme contigo? Quiero preguntarte algunas cosas que me interesan sobre la cerámica. Y me dijo, sí, siéntate, y me dio una piedra y una cerámica para que la ayude también a pulir mientras conversábamos. Entonces nos quedamos ahí hablando, conversando, y nos hicimos amigas, y yo dije, yo voy a volver porque me gustó. Me gustó, y además que encontré otros dos espacios ahí, encontré un centro artesanal y encontré un museo, entonces dije, voy a investigar sobre los regímenes de valor de los objetos de arte tradicional, ¿no? Entonces mi investigación de pregrado fue sobre eso, un poco sobre estas trayectorias de circulación de las piezas de cerámica en diferentes contextos, y eso me permitió tener un acercamiento a cómo operan estos objetos en este contexto donde el desarrollo turístico y la patrimonialización está tan en juego, ¿no? Entonces, desde ese año yo estuve yendo a Lamas y mantuve ese vínculo que se armó, porque en verdad fue una cosa que se mantuvo, ¿no? Incluso durante la pandemia, yo cada vez que podía, al menos una vez al año me iba a visitar, pero con la pandemia también, ¿no? Manteníamos el contacto, nos llamábamos y todo, y luego pues decidí mudarme de Lima y venir a vivir acá, a la región. Y aproveché de hacer mi campo presencial, porque en un principio iba a ser virtual, ¿no? Entonces, con relación a la segunda pregunta, ¿no? O sea, bueno, ¿cuánto tiempo? Ya en verdad soy amiga de varias de ellas desde el 2016, y la verdad es que sí me considero amiga. Hemos compartido no solamente los espacios del trabajo y de la casa, sino también consejos, lágrimas y de todo, ¿no? Y creo que el hecho de ayudarnos mutuamente es algo que ha hecho que crezca mucho este proyecto, no como una cosa personal, ¿no? Sino también como algo que se pueda devolver. Eh, entonces, de esa forma llegué, ¿no? En este caso, el campo para esta tesis más o menos ha sido de 2 meses, en los que estuve ahí, y eran entrevistas muy largas. Trabajé 3 historias de vida y otras entrevistas más cortas que tenían que ver con otras artesanas que participaron en este taller que les comentaba de capacitación. Este taller duró como 1 mes, entonces también durante 1 mes estuvimos trabajando juntas en un espacio también, etcétera, ¿no? Y el hecho de estar en la comunidad, participar en las fiestas y todas esas cosas que a veces se abren por la confianza que se ha llegado a forjar, ¿no? Y me preguntaba cómo se instó en mi mente esta relación entre entre la corporalidad de la cerámica y la mujer. O sea, en realidad hay varios autores que han escrito mucho sobre esto, ¿no? Por ejemplo, Fernando Santos Graneros tiene un libro muy interesante que se llama La vida oculta de las cosas, y él plantea justamente todas estas dimensiones de los objetos, ¿no? No solamente como objetos o artefactos, sino también como seres con ánima, ¿no? Que tienen agencias, capacidades de comunicación, intencionalidades, diferentes componentes que hacen ver a los objetos, tanto como los animales y las plantas, como personas también, desde el punto de vista de los pueblos indígenas amazónicos. Pero además de él hay diferentes autoras que yo también tengo una inclinación por trabajar o utilizar o mencionar en mi investigación a mujeres, porque esta es una investigación escrita desde mi posición como mujer sobre otras mujeres. Trato también de revisar la literatura que han producido otras mujeres sobre el tema. Y ahí pues están Els Lagru, Luisa Elvira Belaunde, Marta Coelho da Souza, diferentes mujeres antropólogas, investigadoras que también plantean esta relación entre los artefactos y la corporalidad, ¿no? Ya el punto en particular de la presentación de hoy con la cerámica quichua, supongo que ya es como que mi propia imaginación que he dejado que fluya, ¿no? Y que tengo que todavía confirmar con ellas si están de acuerdo con todas mis revisiones sobre el tema, ¿no?
Entonces diría que viene de ahí un poco de la revisión de la literatura, de mi propio proceso aprendiendo a hacer y de la cercanía que hemos ido como entablando en estos años, ¿no? Creo que se puede proyectar a otras creaciones, sí, pero supongo que depende de cada comunidad, ¿no? Cada comunidad, cada pueblo es distinto, es único y hay que escucharles para ver por dónde justamente nos llevan estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Voy ahora a responder las preguntas que han dirigido hacia mí. La primera también de Débora. Pregunta lo siguiente: ¿cómo funcionan los ejes en los que clasificaste los resultados de la investigación? ¿Cómo se entrecruzan estos ejes con las eventualidades de la línea de tiempo? Y finalmente, ¿cuáles fueron los criterios para la elección de los creadores y creadoras con los cuales contaron en esta primera instancia? Respondo de lo último desde la última parte, que tiene que ver con la selección. De hecho, como investigación no es como exhibición, y en ese sentido la investigación para la exhibición no se ha propuesto crear una representación general del trabajo de creadores y creadoras en el contexto, sino más bien tomar algunos casos significativos que nos sirvan para ver qué cosas que han ocurrido y desarrollar así algunas reflexiones, ¿no? La selección fue hecha a partir de un primer mapeo de casos, de buscar en redes y a través de contactos también con especialistas que trabajaban en temas de creación del tipo que nos interesa, que nos recomendaron algunas creadoras y creadores, y al mismo tiempo también a través de contactos con personas, por ejemplo, del ámbito de la antropología, que también están vinculados a estos proyectos. Un caso, por ejemplo, es Paula, que está aquí, que nos ayuda con contacto con con una de las personas que hemos entrevistado, ¿no? Que es Manuela Masifuen. Entonces, es una investigación donde hay también, donde está presente también nuestro propio mundo, ¿no? De trabajo, el trabajo antropológico y también de antropología del arte, y de hecho no tiene más bien pretensiones de hablar de la totalidad de los creadores en el país, ¿no? Hemos para eso entonces intentado ubicar casos que nos permitan recorrer distintas partes del país, ¿no? Ayacucho, Lima, Lambayeque y Lamas, por ejemplo, también, para tener una distribución más o menos diversa desde el punto de vista territorial. También en términos de género hay una cierta distribución equitativa, ¿no? Sobre los ejes en los que hemos clasificado los resultados, es una clasificación preliminar que tiene un poco más una lógica curatorial, en vista de que es necesario finalmente proponer algún tipo de orden para que las personas que accedan como usuarios de la plataforma puedan guiarse, ¿no? Tienen que ver con los intereses originales que se han ido confirmando a lo largo de las entrevistas en torno a temas como la pandemia, por ejemplo, el bicentenario, y otros fenómenos que nos han parecido importantes, como es el de la innovación, del que mostré algunos pequeños casos, y también otro fenómeno en particular que es el de la movilidad, ¿no? De la movilidad del tránsito, que hemos visto que en todos los casos que hemos analizado hay experiencias interesantes de tránsito, ¿no? De movimiento, de migraciones, ¿no? Migraciones internas, externas, a veces por desplazamiento, a veces por las características de la pandemia, pero a veces también por aprendizajes, también, a veces también transnacionalizaciones, ¿no? En vista de prácticas que se empiezan a transnacionalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hemos visto un caso, por ejemplo, de retorno más bien, ¿no? De un espacio a la propia comunidad de origen. Em, ¿Cómo se entrecruzan esos ejes con las eventualidades de la línea de tiempo? Bueno, de todas formas, en cada uno de los nodos que tiene una categoría, que tiene un eje, hay información temporal también, ¿no? El mapa de red no omite la información temporal, simplemente que el eje, la linealidad del tiempo no es el eje que visualmente organiza la información, sino más bien las interacciones entre puntos, ¿no? Em, por ahí alguien me preguntó cómo se llamaban las herramientas que hemos utilizado, así que voy a compartir por el chat general los nombres de las herramientas. Uno es Time, que estamos utilizando, ¿no? Y que queremos utilizar. Una de ellas se llama Time Graphics y la otra se llama Graph Commons. Son bastante sencillas para utilizar, les recomiendo que le den una mirada. Después hay una segunda
pregunta, esta vez de Antonella Sumaita, voy a leerla. Dice, felicitaciones por las presentaciones, Paula, Pablo y Carlos. Una pregunta para mí, ¿no? Me preguntaba cómo se definían los y las participantes en la investigación, como artesanos, como artistas. Me preguntaba si hacían alguna diferenciación entre esas definiciones, si ustedes identificaron alguna tensión en el uso o referencia a esas definiciones de artista artesano. Sí, precisamente es un elemento que, de hecho, desde la investigación en antropología del arte siempre está muy presente, ¿no? Cómo se autodefinen los creadores y creadoras. En tanto nosotros, además, en el Perú tenemos toda una historia, ¿no? Relacionada al premio de Joaquín López Antay sobre la idea de cómo se trata la figura del artesano en contraparte con la figura del artista, ¿no? Hay toda una historia al respecto, hay una tensión permanente aún, ¿no? Y sin embargo, en las entrevistas hemos encontrado que hay una muy interesante y yo diría que hasta estratégica ambivalencia y manejo pragmático de los términos, ¿no? Que no necesariamente implica que no se conocen en profundidad los términos o que no son relevantes, sino que más bien cada una de las personas que hemos entrevistado sabe o tiene una idea de en qué momento denominarse con qué término, con qué etiqueta, ¿no? Es decir, hay prácticas artísticas y prácticas artesanales, por así decirlo, ¿no? Y esas prácticas incluso no tienen límites tan definidos, ¿no? Algunos de ellos, varios de ellos han utilizado los dos términos en distinto momento, han hablado de sí mismos como artistas y de su práctica como práctica artesanal, por ejemplo, una combinación de las dos posiciones. Algunos han hablado de manera muy precisa de la distinción entre artista y artesano, pero no una distinción jerarquizada, sino también en términos del objeto que se produce finalmente, y también se ha hablado, creo que de manera muy específica de demandar un reconocimiento como artista, por ejemplo, en algunos de los casos, ¿no? Querer ser reconocidos como artistas, al mismo tiempo que plantean que su origen es ser de un grupo de mujeres artesanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la interacción con las etiquetas es muchísimo más fluida, y como dije al inicio, creemos, ¿no? Y hemos discutido sobre cómo estos creadores y creadoras trascienden las etiquetas, ¿no? Las trascienden, las atraviesan, ¿no? Las atraviesan, las utilizan cuando los consideran útiles y también las pueden dejar de lado cuando no les representa una ventaja, ¿no? Eso creo que sería la respuesta a esa pregunta. Bien, estamos todavía bien en el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que compartirnos. Pueden hacerlo por el chat. También, claro, Paola y Paula, ustedes son bienvenidas a hacer preguntas si quieren entre ustedes o a nosotros. Francesco nos envía una pregunta, creo que para Paola, por el concepto que propones, ¿no? Dice, ¿cómo se podría plantear una deriva en un espacio cotidiano? Nos dice Francesco por el chat. Bueno, la idea, desde la experiencia que tuve y de cómo yo fui abordando esta deriva en este proyecto específico, era básicamente, bueno, primero antes de plantear y hacer la deriva en sí, hice un recorrido clásico de ir identificando los espacios cotidianos, no sé, las plazas, la panadería, ¿no? Los espacios que son como los puntos, vamos a decir así, de encuentro importantes o que llevan una atención específica en la ciudad. Y luego después, más bien, una vez que sucedió eso, ¿no? Me di cuenta que con esto podía llegar hasta cierto punto, ¿no? De identificación de lugares, ¿no?
Pero ahí ya pasé a lo que sería la deriva, en tratar más bien de separarme un poco de esta identificación de recorridos específicos o tradicionales, digamos, e ir empezando a buscar otros tipos de recorrido o identificar cosas que no eran tan visibles o focos centrales en los trayectos de la ciudad, ¿no? Y ahí es que me encuentro, ¿no? En la experiencia que tuve en este centro histórico de San Antonio de los Baños, con con estos dibujos o carteles de los comercios, ¿no? Que estaban hechos o dibujados y pintados a mano, que prácticamente ya estaban en un estado ya calamitoso, ¿no? Y prácticamente a veces pasaban desapercibidos, ya nadie se daba cuenta que estaban ahí, ¿no? Y eso fue justamente por cómo planteé, digamos, la deriva en el sentido de huir un poco, ¿no? De los trayectos clásicos tradicionales para empezar a buscar otro tipo de lógica a lo que me estaba planteando la ciudad y a los trayectos que la misma ciudad o las calles de la ciudad, ¿no? Hacen que, sí, están construidas de manera tal que hacen que cualquier caminante, ¿no? Eh, esté dirigido por la misma arquitectura planteada, ¿no? En el espacio, ¿no? Eso básicamente, digamos, yo lo planteé desde esa manera, inspirándome un poco, como lo mencioné en la ponencia, que obviamente son experiencias muy distintas, ¿no? Desde tomar este tema y esta práctica del situacionismo, ¿no? Era en un contexto específico, ¿no? En una ciudad como París, ¿no? Pero sí me inspiré mucho en esta manera de tratar de darle la vuelta a un trayecto clásico o cotidiano, ¿no? Para buscar otras alternativas o encontrar otras maneras también de observar y de tener hallazgos, o buscar o encontrar hallazgos, ¿no? En una ciudad específica, ¿no? Gracias, Paula. Hay un mensaje, hay una pregunta que me llega por mensaje directo, que te voy a leer, que es de Marcela Castro, para Paola Vela. Ella nos pregunta, ¿se podría plantear una deriva en espacios virtuales? ¿Y cómo lo enfocarías? Esas son las dos preguntas que te hacen. Esa es una pregunta de futurólogo. Yo creo que sí, ¿no? Porque si los espacios presenciales se puede hacer en la virtualidad, creo que con mucho más, creo que es más, me da la impresión, no sé si creo que es la experiencia de todos, pero lo normal en los espacios virtuales, ¿no? Es ir a la deriva, ¿no? Es ir de una ventana a otra, ir de un enlace a otro. A veces empezamos pensando en algo específico en cuanto a búsqueda de un tema, un concepto, de imágenes específicas, y terminamos yendo a lugares eh, inesperados, ¿no? Eh, sí, podría ser que sí, sí, en el espacio virtual más bien esto se da de manera más natural, digamos, ¿no? Está más bien hasta, no sé si usar la palabra institucionalizado, pero digamos que es algo como más común, ¿no? La práctica se vuelve más común acá, ¿no? No me había puesto a pensar en eso, pero sí, me parece que la virtualidad es más natural, digamos, ¿no? Irse a la deriva, me da la impresión. No sé si, no conozco a nadie, nunca he preguntado tampoco, pero hasta ahora que me pongo a pensar, no conozco a ningún investigador que me diga voy a entrar a internet y voy a buscar esto, porque esto va a ser lo que, ¿no? Voy acá, no es como voy a comprar el pan o al cine, qué sé yo, no sé si me dejo entender, pero justamente el sistema, ¿no? En internet está hecho para que termines por ir por, ir por cualquier lado y terminas en zonas desconocidas, ¿no? Sí, básicamente eso. Gracias. De hecho, me meto ahí un poquito porque la lógica del hipertexto, ¿no? Es la lógica justo de estas conexiones posibles múltiples. Y ya gracias a tu pregunta, Marcela, pensaba un poco cómo esta idea que hemos desarrollado de representar la información en un mapa de red puede llevar a que los espectadores de la exhibición virtual hagan una deriva en este mapa, ¿no? Ya que Bien. si bien en términos formales y por color
se puede marcar un recorrido, se puede un poco darle más importancia a un punto que a otro. En la práctica, la plataforma le permite a cualquier persona entrar por donde desee, ¿no? Sí. Entonces, hay una posible deriva, de hecho, también en esa propuesta, ¿no? Hay una pregunta para Paula, que dice, a ver, lo voy a leer. Si existe alguna relación que se pueda narrar sobre la agencia de las piezas cerámicas con los varones de la comunidad. Es una pregunta súper difícil porque como que la cerámica, bueno, según como yo la he abordado, he visto más su relación con relación a las mujeres, ¿no? Pero se me vienen a la mente dos cosas. En primer lugar, el tema de las purgas y las preparaciones o los brebajes, las plantas medicinales que se consumen para cazar, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Eh, o sea, cuando un hombre va a cazar o cuando se prepara para ir a cazar, empieza una dieta, ¿no? Esto no se mantiene en todos los casos, pero ellos siempre recuerdan las épocas en las que cazaban, ¿no? Eh, y bueno, entonces para casarse empieza una dieta, ¿no? Muchas veces esta dieta implica no comer sal, no tener relaciones sexuales, no ir a fiestas, no tomar otras bebidas, otras sustancias que también sean fuertes, ¿no? Y estas dietas se preparan casi siempre por los abuelos o por los adultos mayores de la familia, ¿no? Muchas veces me han comentado que algunas de estas dietas se preparan en las ollas de barro, ¿ya? O sea que hay una distinción entre hacerla en olla de aluminio y hacerla en olla de barro, y el proceso de conservación o de, ¿cómo se diría? Como fermentación que tiene que pasar las plantas para poder ser ingestados, ¿no? Entonces, por ahí puede haber, por ejemplo, una relación con la agencia de estas cerámicas como contenedores o como soportes para preparar estos alimentos que tienen que ser consumidos para que los hombres adquieran ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, hay algunas dietas porque es una purga acompañada de una dieta, ¿no? Es como que cumplir con esta restricción de comidas y de algunas acciones, pero a la vez tomar unas plantas que te van a ayudar a purgar para limpiar el cuerpo, para que justamente llegue abierto, llegue listo, ¿no? Al monte. Y algunas de estas purgas lo que hacen es, por ejemplo, hacerte como imperceptible a los animales, ¿no? Es como que tú estás caminando y entonces los animales no te huelen, no te sienten, entonces tú afinas tus sentidos para poder cazar, ¿no? O sea, así, hay diferentes secretos que ellos llaman a estas maneras de preparar el cuerpo para esos momentos. Pero otra manera en la que se ve reflejado, que es muy clara, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es la ingesta del agua o el caldito donde se limpian las herramientas de cerámica, que se utilizan para la cerámica, ¿no? Por ejemplo, utilizan ellas la yunguna, que es una herramienta que se hace con el pate, ¿no? Con el wingo, con este fruto, se rompe y se hace una herramienta, ¿no? Esa herramienta sirve para ampliar las paredes de las piezas, para hacer esta forma cóncava, justamente por su forma redonda, ¿no? Y las mujeres lavan esa herramienta en una agüita para seguir trabajando, ¿no? En muchos casos, esa agüita se da de tomar a las niñas para que cultiven el conocimiento en su interior, ¿no? Entonces hay esta potencialidad, hay esta fuerza o esta capacidad que tiene el barro que se puede consumir, que se puede ingerir para que crezca, se cultive eso adentro, ¿no? Y luego hay otras cosas que me hacen pensar en los hombres con relación al tejido principalmente, ¿no? Los tejidos en la comunidad se hace cerámica y tejidos, ¿no? En el caso de los tejidos, por ejemplo, hay un tipo de tejido que se llama el chumbe o la pretina, ¿no? Y estos son como cinturones que se utilizan para amarrar el cuerpo, ¿no? Entonces los hombres, por ejemplo, hacen estas peleas que se llaman la lunchada, donde cada uno tiene un chumbe que es hecho para él, especialmente por su madre, por una persona muy cercana de su familia, que justamente tiene los elementos que son de su carácter, de su temperamento, ¿no? Y el hombre utiliza este chumbe para amarrarse contra otro hombre y pelear y probar su fuerza, ¿no? Pero también el chumbe sirve para amarrar el cuerpo cuando hay lisiaduras o lesiones, ¿no? Entonces,
un hombre, la vestimenta tradicional de un hombre es con dos chumbes, uno amarrado en el estómago y otro amarrado en la cintura, ¿no? Y eso es para que sus órganos no se salgan. Entonces hay esta cosa que el artefacto, el tejido, hace también sobre el cuerpo de la persona, ¿no? Y en algunos casos podría verse así, ¿no? Pero sí me gustaría seguir ahondando en eso que tú planteas con tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, Paula. Hay una pregunta, me parece, para Paola de Francesco, porque tienen, parece que continuidad, ¿no? En relación a lo que preguntó al inicio, que es, ¿qué retos tienes en el cruce de arte-antropología? ¿Qué retos? Fue un poco difícil, pero bueno. A ver, estaba pensando que quizás a veces el trabajo dentro del mundo del arte, ¿no? El hecho de tomar o de mencionar, por ejemplo, el uso de métodos antropológicos, ¿no? Últimamente ahora es prácticamente, no, últimamente no, ya desde hace muchos años en realidad, no últimamente, pero digamos localmente, ¿no? Porque dentro de la contemporaneidad ya desde hace años ha sucedido eso, había un giro antropológico, digamos, dentro del mundo de las artes visuales, ¿no? Y prácticamente ya es muy común encontrar artistas que eh, utilizan en sus metodologías, ¿no? Este cruce, ¿no? Este cruce y este uso además de los métodos antropológicos son llevados al arte para producir obras, ¿no? Em, en esta experiencia que tuve en Cuba, quizás esto se ahondó un poco más, ¿no? Em, y todo viene, creo, para mí específicamente, desde cuando realicé un mediometraje, que fue justamente el trabajo de tesis que hice en la maestría, ¿no? Que se llamó Rutinas, que fue, digamos, un documental, ¿no? Fue un documental en donde yo lo que hice fue observar a artistas y a la vez profesores de la Facultad de Arte, ¿no? Y cómo ellos enseñaban, cuáles eran sus métodos de enseñanza, ¿no? Pero los observé desde, ¿no? El uso de métodos antropológicos, ¿no? Y ahí es que eh, para mí hacer ese trabajo fue súper importante porque fue como ese primer paso para empezar a enlazar, ¿no? O que se dé estos encuentros en la producción que estaba haciendo entre, ¿no? Arte y antropología. El reto fue de tratar de hacer, digamos, que el trabajo que estaba produciendo en ese momento fuera leído, ¿no? ¿No? O dentro de estos dos ámbitos, ¿no? Que pueda ser entendido dentro de estos ámbitos o desde estas disciplinas y que eso pudiera generar lecturas múltiples, ¿no? Que no fuera solamente un trabajo encriptado dentro, ¿no? Para un solo tipo de lectura, sino que pudiera, ¿no? Verse y entenderse desde otros puntos de vista, ¿no? Y no solamente en el sentido de entenderse desde disciplinas, sino también desde el mismo espacio expositivo, porque podía ser un trabajo que se podía ver en una sala de cine, pero también podía entrar a una galería, podía verse en una ponencia o podía verse como un documental clásico desde el mundo etnográfico, pero también podía verse como una obra experimental, ¿no? Para mí lo interesante es eso, digamos, ¿no? Esos son los retos de ampliar las capas de significación de las piezas, ¿no? De las piezas que uno va haciendo, ¿no? En este caso de las piezas cinematográficas o audiovisuales, ¿no? Creo que eso es el principal reto, ¿no? De lograr que eh, pueda abarcar el trabajo múltiples espectadores, ¿no? Que múltiples espectadores puedan acercarse a este tipo de trabajo. Muchas gracias, Paola. Son 10 para las 8 de la noche. Quizá hay tiempo para una última pregunta o un par de preguntas. Si no,
Podríamos ya dar por finalizada nuestra presentación. A ver, esperaré un par de minutos a ver si alguien... Como a veces se demora un poco más escribir que hablar, ¿no? Entonces, por ahí quizá llega una pregunta. Bien. Creo que no. Entonces, vamos a, creo que dar por finalizada nuestra mesa. Muchas gracias, Paola y Paula, por su tiempo, por su disposición y por sus excelentes presentaciones también. Gracias a las personas que participaron, a quienes preguntaron, y eso sería todo. Entonces, somos los 3 miembros del Grupo de Investigación en Antropología Visual, así que, de hecho, más adelante seguramente habrán más, no solamente en el marco de este evento de investigación que organiza la PUC, sino otros eventos organizados más bien ya por nosotros, por el grupo de investigación, ¿sí? Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Que tengan unas buenas noches.